de hoy es la doctora Ana Lozada. Ana es becaria postdoctoral de CONICET en el Instituto Andino Don Pablo Grueber de la Universidad de Buenos Aires. Ana terminó su bachillerato en Ciencias Biológicas en el Colegio Nacional de Buenos Aires e ingresó a la UBA con la idea de estudiar oceanografía, pero al año cambió. Y así empezó su carrera de licenciatura en Ciencias Geológicas, que terminó en el año 2013 con un promedio de 9,85. En ese mismo año, y ya les voy a contar una historia de por qué, en ese mismo año inició su doctorado como becaria de CONICET con la dirección de Laura Giambiaggi, José Mezcua y Greg Hook. Ana finalizó su doctorado en el 2018 y su tesis fue Estudio de la exhumación y levantamiento cenozoico de la cordillera frontal entre los 30 y 34,8 latitud sur, Andes centrales. Si ustedes quieren consultar los trabajos de Ana, todos los trabajos están en comunicaciones de CONICET y posiblemente en ResearchGate o en Scopus. Pero lo que a mí me interesó es lo que está en esa foto. Hace unos 10 años, cuando Ana hacía su trabajo final de licenciatura en el Neoproterozoico de Uruguay, acompañó a su amiga Celeste a una campaña en la cordillera, creo que en la cordillera frontal. Y ahí volvió con la convicción de que su pasión era estudiar los Andes. Y vaya si lo logró, porque en abril de este año ella publicó un trabajo en la revista Tectonic que recibió un editorial highlight. Un editorial highlight es como cuando un trabajo, no sé si en un volumen o en un número, sobresale. Y el editor de Tectonic, que se llama Taylor Schlinden, puso en el highlight: este trabajo pone en crisis la cronología previamente propuesta para la deformación andina en un segmento de la cadena montañosa y sugiere que la subducción sudhorizontal tiene un control menor en el desarrollo del orógeno que lo previamente propuesto. Vaya si tuvo éxito, Ana, y te dejo a vos. Bueno, muchas gracias, Juan, por la presentación. Voy a dejar de presentar y... Bueno. Y es tu turno. Empiezo a Nosotros presentar quedamos yo. con la cámara. Sí. ¿Ahí están viendo? Sí, sí, perfecto, Ana. Bueno, bárbaro. Entonces, gracias, Juan, como te decía, por la presentación y gracias por haberme invitado a este ciclo de charlas. Voy a apagar la cámara, así no tenemos dudas. Cualquier cosa que no se vea o que no funcione, me avisan, por favor. Ahí tendrían que estar viendo ya la presentación, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, el trabajo que les voy a presentar hoy se llama Exhumación miocena de la cordillera frontal a los 33,5 grados de latitud sur a través de termocronología detrítica. Y básicamente les voy a presentar los resultados de este trabajo y las implicancias en la evolución tectónica de este sector andino. Antes de seguir, quisiera remarcar que esta investigación surge de la interacción de muchos colegas que vienen sobre todo antes que yo trabajando en la zona. Varios de ellos son del grupo de tectónica del Lianigla, Laura Giambiaggi, Julieta Suriano y José Mezcua, y también colegas norteamericanos como Gregory Hock y Paul Fitzgerald de la Universidad de Syracuse, y Brian Mahoney y David Kimbrough de la Universidad de Wisconsin, sumado al trabajo de sus tesistas y de sus becarios. Entonces, pasando a lo que es la zona de estudio, el marco tectónico corresponde con el sector de los Andes, que se ubica acá en el segmento de transición entre lo que es la subducción plana al norte y la subducción normal hacia el sur, específicamente entre las latitudes de 32,5 a 33,5 grados sur. El orógeno a esta latitud está compuesto por diversas unidades morfoestructurales: la cordillera de la costa, la cordillera principal, cordillera frontal,
precordillera y las sierras pampeanas alzándose en el antepaís. A esta latitud, el núcleo del orógeno está compuesto por lo que es la cordillera principal, acá en celeste, y por la cordillera frontal, y en particular este trabajo trata sobre la exhumación de estos dos cordones que componen la cordillera frontal, el cordón del Plata y el cordón del Portillo. Bueno, repasando un poco las características generales y estructurales de estas unidades, la cordillera principal está compuesta por secuencias mesozoicas de lo que es el extremo norte de la cuenca neuquina, básicamente jurásicas y cretácicas, que están profundamente deformadas en una faja plegada y corrida de piel fina, que es lo que se conoce como la faja plegada y corrida de Concagua, mientras que la cordillera frontal se compone de bloques de basamento, un basamento precámbrico a paleozoico inferior, que es intruido por el extenso magmatismo del grupo Choy-Choy de edad permotriásica. Estos bloques de basamento son levantados por sistemas de fallas que se enraizan en niveles corticales muy profundos e internamente prácticamente carecen de deformación interna, por lo que durante su levantamiento se comportan como bloques rígidos. Los sistemas de fallas que nos interesan a nosotros son el sistema de fallas de la Carrera, que es este de orientación noreste, responsable del levantamiento del cordón del Plata, y el sistema de fallas del Portillo, de orientación noroeste, responsable del levantamiento del cordón homónimo. Bueno, la secuencia de levantamiento de estas unidades muestra un avance o una progradación hacia el este, desde el Mioceno temprano hasta la actualidad. Ya desde los primeros trabajos estructurales de Ramos y colaboradores del año 96, a los que después se le sumaron datos de proveniencia de las cuencas de antepaís, muestran que la faja plegada y corrida de Concagua comenzó a estructurarse en el Mioceno temprano, de los 18 millones de años aproximadamente, y que parte de esta deformación fue coetánea con el levantamiento de los bloques de la cordillera frontal, que según estos trabajos pioneros lo proponen a partir de los 9 millones de años. Y luego el frente de la deformación migró hacia el este, estructurando lo que es la precordillera. Como pueden ver acá en este trabajo de Ramos y Folguera de 2009, que lo que plantean es la evolución del flat slab pampeano, estos trabajos, estos modelos tradicionales, lo que planteaban era que tanto el levantamiento de la cordillera frontal como de la precordillera estaban en estrecha relación con la somerización de la losa, a partir de la colisión de la dorsal de Juan Fernández, a partir de los 9 millones de años a esta latitud, y bueno, el consecuente incremento en el mecánico en la placa sudamericana y la placa de Nazca. Pero, sin embargo, hay nuevos estudios de proveniencia realizados en el antepaís, como también termocronológicos en otros sectores de la cordillera frontal, que cuestionan estas edades de levantamiento y sugieren que podrían haber sido estos levantamientos, tanto de la cordillera frontal como de la precordillera, podrían haber ocurrido antes. Y esto es un poco la motivación de este trabajo. Bueno, entrando entonces en el detalle de lo que es la geología local, que afloran estos cordones, tenemos un basamento paleozoico superior, proterozoico, paleozoico inferior, sobre el cual apoyan las sedimentitas carboníferas, marinas y continentales. Todo esto es intruido por el extenso magmatismo, como les decía, del grupo Choy-Choy de edad permotriásico, y granitoides de arco asociados también de la misma edad. Como pueden ver, es todo bastante viejo lo que aflora, no hay ni mesozoico ni cenozoico. Bueno, acá les puse algunas fotos como para que tengan una idea de cómo es el relieve y el paisaje. Es un lugar realmente hermoso, elegido por muchos andinistas para hacer cumbre. Este es el Cerro del Plata, que tiene más de 6.000 metros de altura. Estos son algunos de los campamentos base que se hacen. Y para los geólogos también es hermoso este lugar, pero a veces se torna un poco difícil de trabajar porque el relieve es muy empinado, es bastante abrupto y hay muchos sectores cubiertos con derrubios y material suelto, pero aún así es muy lindo trabajar ahí. Bueno, yendo un poco a la motivación que guió este estudio, es decir, para qué queremos conocer la exhumación de la cordillera frontal, tiene que ver con resolver o aportar a la resolución de dos problemáticas. La primera es más regional y está en relación a un proyecto que venimos desarrollando hace un tiempo, que se basa en el estudio del patrón de deformación y exhumación de la cordillera frontal a lo largo de todo su rumbo, desde los 30 grados de latitud sur al norte
hasta los 34.8 grados de latitud sur al sur. Para esto lo que necesitamos es acotar la cronología de la deformación de todos los cordones, o de la mayoría de los cordones que componen la cordillera frontal. De esta manera poder analizar si hay variaciones en el timing de la deformación a lo largo del rumbo, y entonces también analizar si ejerce o no un control la somerización de la losa en el levantamiento de esta unidad. Bueno, y la otra motivación o el otro objetivo de este trabajo es el de contrastar los modelos orogénicos teóricos propuestos para este sector de los Andes. O sea, esta es una motivación un poco más local. Estos dos modelos son el modelo de emergencia occidental y el modelo de emergencia oriental, que es el más clásico, y básicamente son dos modelos antagónicos que plantean que los Andes crecen para lados opuestos. Entonces, una manera de contrastarlo es estudiar la secuencia de migración de la deformación para entonces ver para qué lado están creciendo efectivamente los Andes. Bueno, respecto del primer objetivo, la historia de levantamiento y exhumación del cordón del Plata y del cordón del Portillo fue principalmente estudiada de manera indirecta a partir de evidencias sedimentológicas de las cuencas sinorogénicas, que son la cuenca de Cacheuta y la cuenca de Alto Tunuyán, y en particular en el cordón del Plata no hay ningún estudio termocronológico que permita cuantificar de manera directa la exhumación. En el cordón del Portillo sí hay algunos hechos que les voy a mostrar un poco más adelante, pero que presentan gran dispersión y entonces la interpretación de esos estudios es bastante compleja. Por otro lado, bueno, los modelos de levantamiento clásicos de la cordillera frontal postulan que esta unidad se estructuró fuertemente controlada por la somerización de la losa a partir del Mioceno medio, y en este sentido, como el flat slag comienza tempranamente en el norte y va migrando hacia el sur, conforme va migrando la colisión de la dorsal de Juan Fernández, estos modelos planteaban lo mismo para la estructuración de esta unidad, es decir, por ejemplo, este es el trabajo de Jean Biaggi y colaboradores del 2003, planteaban que la cordillera frontal comenzaba a levantarse en el norte, primero la cordillera del Tigre, iba migrando luego hacia el sur con el levantamiento del Cordón del Plata, el levantamiento del Cordón del Portillo y finalmente el levantamiento de la cordillera de las Yaretas. Y bueno, según estos modelos, que plantean entonces un levantamiento diacrónico para la cordillera frontal, planteaban que los dos cordones que nos interesan a nosotros, que es el Cordón del Plata y el Cordón del Portillo, se estructuraron a partir de los 9 millones de años. Pero bueno, sin embargo, lo que venimos viendo en los últimos años, a partir de estudios termocronológicos que hicimos en otros sectores de la cordillera frontal, por ejemplo acá en el norte y en el centro, sumado también a nuevas evidencias de las cuencas sinorogénicas, como la de Cacheuta, la de Manantiales y algunas cuencas intermontanas de precordillera, es que, al menos en estos sectores, el levantamiento de la cordillera frontal habría ocurrido entre los 18 y los 15 millones de años y prácticamente sincrónico a lo largo del rumbo. Bueno, y el otro objetivo que les mencioné, que es más local, tiene que ver con contrastar estos dos modelos orogénicos, ¿no? El modelo clásico es el de emergencia oriental, que es el que postulan la mayoría de los modelos tectónicos propuestos para los Andes, en base a numerosos trabajos que evidencian la cronología de la migración de la deformación, la vergencia de las principales estructuras, tanto en cordillera principal como en cordillera frontal, y también el estudio del registro sinorogénico en las cuencas de antepaís. Y este modelo lo que propone es que hay en profundidad un mega detachment que inclina al oeste, en el cual se enraizan los niveles más superficiales, y esto resulta en una secuencia de programación de la deformación hacia el antepaís, es decir, de oeste a este, y en esta secuencia la cordillera frontal se levanta luego del levantamiento de la cordillera principal. Por otro lado está el modelo de emergencia occidental, que fue propuesto en la última década en base a evidencias de neotectónica en el frente montañoso occidental y a una reestimación del acortamiento consumido en esta serie de estructuras de emergencia occidental, que en este trabajo, o en este modelo, ellos denominan la faja plegada y corrida de los Andes occidentales. Y lo que propone este modelo es que existe un mega detachment, pero en este caso inclina hacia el este, que es el denominado
West Andean Thrust o corrimiento de los Andes occidentales, y la secuencia de propagación de la deformación ocurre de este a oeste, es decir, hay un levantamiento temprano de la cordillera frontal inicial, coetáneo con el inicio de la deformación en esta faja plegada y corrida de los Andes occidentales, y luego la deformación migra a través de esta faja plegada y corrida, y la faja plegada y corrida de Aconcagua, que estaría acá, es deformada de manera pasiva a través de un retrocorrimiento. Bueno, entonces, determinar en qué momento se levantó la cordillera frontal es importante para poder discernir entre estas dos cronologías planteadas que son antagónicas. Entonces, con esto espero haberlos convencido de la importancia que tiene estudiar la exhumación o el por qué nos interesó estudiar la exhumación en este sector de la cordillera frontal. Entonces, teniendo esta motivación en mente, veamos ahora de qué manera podemos hacer para estudiar la exhumación de las rocas. ¿Qué herramientas tenemos a mano, no? Si estamos en un ambiente compresivo, como este es el Cordón del Plata que estamos estudiando, los esfuerzos compresivos localmente van a favorecer el movimiento inverso a través de fallas, en este caso sería el sistema de fallas de la carrera, y esto va a generar, bueno, el levantamiento de superficies. Este nuevo relieve generado va a ser susceptible a ser erosionado, tanto a través de procesos mecánicos como químicos, y el material que ha removido va a ser transportado entonces hacia el antepaís. Y entonces a medida que la columna de roca va siendo removida por denudación y la superficie se va rebajando, rocas que estaban originalmente en profundidad pasan a estar en superficie, y esto es lo que se conoce como exhumación. La exhumación entonces es el movimiento relativo de rocas hacia la superficie de la Tierra, como resultado de procesos de denudación. En particular, bueno, esta exhumación que yo acabo de describir es una exhumación por erosión, ¿no? Pero también podría ser una exhumación tectónica durante un fallamiento normal, pero bueno, este tipo de procesos son más comunes en ambientes extensionales. Una manera de estudiar, entonces, el camino que recorre una roca a medida que es exhumada es mediante la termocronología de baja temperatura, porque nos permite determinar el momento en el cual esta roca atraviesa determinadas isotermas dentro de la corteza. La termocronología es una técnica, entonces, que vincula tanto temperatura como tiempo. Bueno, entonces veamos un poco cómo funcionan estos sistemas. En los termocronómetros, como en cualquier otro sistema radioisotópico, hay un isótopo padre y un isótopo hijo, que surge del decaimiento isotópico del isótopo padre, y que comienza a acumularse dentro de determinados minerales cuando el sistema atraviesa una temperatura de cierre que depende de cada sistema y de cada mineral dentro de cada sistema. Entonces, determinando la concentración del isótopo padre y del hijo, podemos calcular la edad de este sistema. Bueno, acá tenemos enumerados los diferentes sistemas en función de su temperatura de cierre. Los termocronómetros más empleados para estimar edades de erosión y de exhumación son los isótopos cosmogénicos y uranio, torio, helio en zirconia apatita y trazas de fisión en zirconia anapatita. Vemos en general que, bueno, la diferencia entre los termocronómetros y los geocronómetros clásicos es que los termocronómetros tienen temperaturas de cierre mucho menores y por lo tanto nos dan edades de enfriamiento en contraposición con las edades de cristalización que obtenemos a partir de los geocronómetros clásicos, como puede ser el método uranio-plomo o argón-argón. Bueno, los termocronómetros de baja temperatura son aquellos que tienen temperaturas de cierre inferiores a los 300 grados, y esto implica la sensitividad termal de cada sistema. La isoterma de 300 grados suele estar a profundidades menores a los 15 kilómetros, depende del gradiente geotérmico, pero en general va a estar a profundidades menores a los 15 kilómetros, y eso es el rango de profundidades que nosotros vamos a poder estudiar cuando aplicamos estos termocronómetros. Obviamente que los termocronómetros de menor temperatura de cierre nos van a dar información sobre la historia termal de las rocas más superficiales, y los que tienen temperaturas de cierre más altas nos van a dar información de procesos que ocurren a mayor profundidad. Bueno, en particular lo que nosotros hicimos es un estudio de la exhumación a través de trazas de fisión en apatito.
En este sistema, el isótopo padre, que es el uranio 238, por fisión nuclear, genera un daño en la red cristalina de los minerales que lo alojan, y ese daño lineal es lo que conocemos como traza de fisión, que sería entonces el producto hijo. Este termocronómetro se aplica entonces en minerales que contengan uranio en sus composiciones químicas, principalmente el zirconio y la apatita. Acá lo que vemos es una fotografía de un cristal de apatito, un grano de apatita, y todas estas lineaciones son las trazas de fisión. Las trazas de fisión son rasgos metastables que lo que les pasa es que con el tiempo y con la temperatura sobre todo empiezan a cicatrizar. Estos daños cristalinos comienzan a cicatrizar mediante un proceso que se conoce como annealing y que es altamente dependiente de la temperatura. Miren, a temperaturas superiores a los 110 grados, que equivale a decir profundidades mayores a la isoterma de 110, este proceso de annealing es muy rápido y prácticamente todas las trazas que son generadas son borradas de manera inmediata. Entonces, decimos que el sistema permanece abierto. En cambio, a temperaturas inferiores a los 60 grados, que equivale a decir profundidades más someras que la isoterma de 60, los procesos difusivos son tan lentos que todas las trazas que se generan son preservadas en el mineral y entonces consideramos que el sistema se comporta como un sistema cerrado. El tema es lo que pasa entre estas dos temperaturas, ¿no? Que esto define en la corteza una zona donde el sistema permanece parcialmente abierto entre la isoterma de 110 y la isoterma de 60. Lo que ocurre acá es que los procesos de annealing o de cicatrización se generan al mismo tiempo que la generación de las trazas, pero no son tan rápidos como para borrar las trazas. Lo que hacen es acortarlas. Si la traza originalmente se genera con una longitud de 16 micrones, pero esa muestra permanece a estas profundidades, esa traza comienza a ser, cada vez se va haciendo más y más cortita. Entonces esto que uno pensaría que es una complejidad en la interpretación de las edades de trazas de fisión, en realidad lo que nos está dando es una herramienta extra para poder conocer con mayor precisión la historia termal. Porque si yo mido el largo de las trazas, puedo saber si una muestra que originalmente estaba acá, muy profunda, se exhumó rápidamente a través de la corteza, entonces las trazas van a ser largas porque no le di tiempo a los procesos de cicatrización a que actúen. O en cambio, si una muestra que estaba originalmente en profundidad se exhumó de manera pausada o progresiva y entonces las trazas van a estar reflejando ese tipo de enfriamiento lento. Bueno, lo último que les quiero mencionar acá antes de seguir es que, bueno, como les dije recién, a temperaturas mayores a 110 grados el sistema permanece abierto y eso define la profundidad de los procesos que vamos a estudiar. La isoterma de 110 se ubica aproximadamente a los 5 kilómetros, entonces este método nos sirve para estudiar lo que ocurre en los 5 kilómetros más superficiales. Bueno, es por eso que entonces cuando aplicamos este método determinamos dos parámetros importantes, la cantidad de las trazas, que nos va a decir la edad de enfriamiento, y el largo de las trazas, que nos va a decir cómo fue el enfriamiento, si fue rápido o lento. Si fue pausado, entonces las trazas van a ser cortas, y si fue rápido, las trazas van a ser largas. Determinando estos dos parámetros, podemos reconstruir una historia termal que es mucho más precisa y más detallada, porque nos dice no solo cuándo se exhumó la roca, sino también de qué manera se exhumó esa roca. Bueno, las edades de enfriamiento en general se pueden obtener mediante dos estrategias de muestreo diferentes. Una de ellas es en muestras de basamento o in situ, en el interior orogénico, o si no, a través de muestras detríticas, que pueden ser ya sea sedimentos modernos o rocas sedimentarias. Cuando uno hace este tipo de muestreos, lo que obtiene es una distribución de edades de enfriamiento, compuesta por picos o componentes de edad, y en particular cuando muestrea las arenas fluviales modernas, lo que estamos asumiendo es que los sedimentos están eficientemente mezclados. Esto quiere decir que se garantiza que la muestra contiene contribuciones detríticas de todos los componentes litológicos aflorante en la cuenca aguas arriba. Bueno, entonces pasando sí a lo que hicimos específicamente en este trabajo, la estrategia de muestreo que empleamos fue esta,
la de obtener muestras detríticas a partir del muestreo de arenas fluviales modernas. En cada sitio de muestreo sacamos de 3 a 5 kilos de arenas fluviales que se sacaron de lo que es el lecho de los canales y de la parte activa durante el invierno, que es la época del año donde hay menos caudal y entonces el flujo de menor energía. Se muestrearon cuatro ríos, que son el Río Blanco Occidental, Río Blanco Oriental, Río Las Tunas y el Río Arroyo Grande. Las cabeceras o las cuencas de drenaje de estos 4 ríos representan un área total de aproximadamente 1.900 kilómetros cuadrados y entonces muestrean gran parte de lo que es el Cordón del Plata y el norte del Cordón del Portillo. Haber hecho este tipo de muestreo nos permite garantizar una cobertura areal mucho más extensa que la que hubiésemos logrado de sacar la misma cantidad de muestras, pero de afloramiento. Y además, como es una técnica de muestreo indirecta, nos permite, nos da información de sectores que hubiese sido muy difícil logísticamente acceder para hacer un muestreo sistemático. Bueno, entonces, como se trata de muestras detríticas, obtenemos una distribución de edades de enfriamiento. En cada una de estas muestras medimos cerca de 90 granos, que es lo que se denomina con este número N. Y acá lo que se muestran son los histogramas, donde están los espectros de edad obtenidos para cada una de las muestras, ¿no? Las edades obtenidas son, en general, más jóvenes que las edades estratigráficas o de cristalización de las unidades muestreadas. Si ven acá en el mapa, lo más joven es el Choy-Choy permotriásico, y nosotros los granos que obtuvimos, las edades de enfriamiento, son en general menores a los 300 millones de años. Por lo tanto, están reflejando edades de exhumación. Bueno, y como pueden ver, en todas las muestras lo que predomina es un pico de edad joven, un pico de edad mioceno, que nuclea gran parte de los granos, en particular en la muestra de Río de las Tunas, nuclea prácticamente el 100% de los granos, y que cuando lo aislamos estadísticamente del resto de las distribuciones, del resto de las edades detríticas, es muy consistente entre una muestra y otra. Estas son las edades para cada uno de estos picos, varían entre 15.3 y 17 millones de años, y se solapan si tomamos en cuenta la incerteza de cada una de ellas, ¿no? Esto está representando entonces un evento regional que afectó al mismo tiempo a gran parte del Cordón del Plata y el sector norte del Cordón del Portillo. Y, bueno, nosotros acá descartamos que este evento regional se trate de un reseteo por fuentes magmáticas, porque el arco magmático para este momento estaba ubicado bastante al oeste. Estas edades coinciden con lo que es el inicio del arco magmático de Aconcagua. Entonces, descartado el origen por fuentes magmáticas, interpretamos que este pico de edad representa un evento de exhumación que afectó a gran parte de estos bloques durante el Mioceno temprano a medio. Bueno, hasta acá la información que obtuvimos fue de cuándo se exhumaron las rocas, pero recién les acabo de explicar que podemos también conocer cómo se exhumaron, si fue una exhumación rápida o si fue escalonada o progresiva. Entonces lo que hicimos fue medir el parámetro del largo de traza en la muestra del Río de las Tunas, que es la muestra que contiene prácticamente todos sus granos agrupados en este pico de edad mioceno. Y lo que obtenemos es que las muestras, que el largo de traza, perdón, muestra trazas que son largas. La media es de 14.4 micrones, y esto es una media larga, y por lo tanto esto nos está indicando que las trazas no están acortadas y que entonces el evento del Mioceno temprano a medio fue un evento de rápida exhumación, y que rocas que estaban originalmente cerca de la isoterma de cierre de trazas de fisión fueron llevadas hasta la superficie o cerca de la superficie de manera muy rápida y en un único pulso. Finalmente nosotros entonces interpretamos que este episodio de rápida exhumación está asociado al fallamiento inverso y a la erosión en relación a este sistema de fallas, el sistema de fallas de la Carrera, que afecta a las 4 cabeceras muestreadas y que está representando el pulso principal de alzamiento de estos cordones. Bueno, otra cosa que hicimos fue tratar de explicar
la dispersión de las edades de enfriamiento obtenidas, porque si se fijan, en la muestra de Río de las Tunas es la única en la que está presente solo este pico. En las demás muestras hay contribuciones de edades detríticas más viejas. Entonces, lo que hicimos fue calcular la contribución de cada litología florante al área total de la cuenca, y eso es lo que se representa en estas curvas ipsométricas. La curva para cada una de las cuencas, ¿no? La curva verde representa el área total, y las demás curvas, las litologías que afloran con el mismo código de colores que se presenta acá en este mapa. Entonces, como pueden ver, en el río Las Tunas, es la única cuenca en donde predomina el aporte del basamento precámbrico a paleozoico inferior, es decir, en Las Tunas afloran rocas que corresponden a niveles corticales muy profundos, mientras que en el resto de las cuencas todas presentan contribuciones mayoritarias de lo que es el paleozoico superior, es decir, de rocas que estaban en niveles corticales más someros. Entonces, nuestro razonamiento es que las rocas del basamento previo a este pulso de exhumación se encontraban a profundidades por debajo de la isoterma de cierre, y entonces registran solo la exhumación del Mioceno, mientras que las rocas del Paleozoico superior se encontraban en niveles corticales más superficiales, probablemente en la zona en donde las trazas se acortan, es decir, el proceso de annealing es bastante importante, profundidades de 3 a 5 kilómetros, y entonces, si bien presentan el pico de edad joven, también tienen una contribución de granos que no están reseteados. Y esto entonces explica de alguna manera la dispersión que encontramos entre las muestras. Bueno, entonces resumiendo, lo que inferimos a partir de las edades de enfriamiento que obtuvimos es que hubo un evento de rápido enfriamiento que interpretamos como rápida exhumación del Cordón del Plata y de la parte norte del Cordón del Portillo a los 16 millones de años, que representa un alzamiento de estos cordones bastante más viejo que la propuesta original, que era que se habían levantado entre los 9 y los 6 millones de años. Y nosotros este levantamiento lo relacionamos con la actividad de este sistema de fallas, que es el sistema de fallas de la Carrera, que es el que está afectando a las 4 cabeceras o a las 4 cuencas de drenaje que estudiamos. Bueno, hay otro trabajo termocronológico realizado en la zona recientemente, que es el de Riesner y colaboradores del año 2019. Ellos obtienen muestras in situ en la cabecera del río Arroyo Grande, que nosotros también estudiamos, es que está acá, esta zona que está acá con el recuadro amarillo, y lo que obtienen son edades de uranio por el sistema uranio-torio-helio en apatito y en zircón. Bueno, estos termocronómetros también son de los más empleados y tienen temperaturas de cierre complementarias con el de trazas de fisión. Uranio, torio, helio en zircón tiene una temperatura de cierre de 180 grados aproximadamente, mientras que uranio, torio, helio en apatito tiene una temperatura de cierre de 70. La de trazas de fisión que nosotros aplicamos es esta de acá, tiene una temperatura de cierre de orden de 110 grados. Y entonces estas diferencias en las temperaturas de cierre lo que van a reflejar son diferencias en las edades de enfriamiento que obtenemos con cada uno de estos sistemas, porque a medida que una muestra se va exhumando, va a ir atravesando primero la isoterma de cierre de mayor profundidad y progresivamente las de menor profundidad. Bueno, entonces vayamos a lo que son los resultados de estos autores. Están graficados en este gráfico, que lo que muestran las X son las edades de enfriamiento y ploteadas en función de la altura a la que fue sacada la muestra. Acá en rojo lo que tenemos son las edades de uranio, torio, helio en apatito, que les da edades de 7 a 14 millones de años. Estas edades son, por supuesto, más jóvenes que las edades de las litologías muestreadas, que son los mismos granitoides que mostramos nosotros, paleozoicos, y por lo tanto están indicando edades de exhumación, y son muy consistentes entre sí estas muestras, e indican que el evento de exhumación ocurrió previo a los 14 millones de años. Estas en azul son, en cambio, las edades obtenidas por el método de uranio, torio, helio en zircón. Las edades que obtienen son mucho más dispersas, del orden de desde los 50 hasta los 240 millones de años,
y lo que ven es que las muestras de mayor elevación les dan edades de enfriamiento que en realidad se solapan con las edades de cristalización de los granitoides muestreados y por lo tanto probablemente estén reflejando edades de cristalización y no de exhumación. A excepción de la muestra de menor altura, que es esta de acá. Cuando uno trabaja con este tipo de sistemas, lo que hace es, para cada muestra se datan 4 granos, ¿no? Estos 4 granos son los que se muestran acá, y este engordito sería el promedio. Y esta muestra es rara, porque el promedio les da alejado del resto, y además los 4 granos que componen la muestra presentan gran dispersión. El grano más joven tiene una edad de 22 millones de años y el grano más viejo de 120. Entonces es una muestra bastante compleja, pero sin embargo estos autores, Riesner y colaboradores, interpretan que el grano más joven es el único que está reflejando la edad de exhumación y por lo tanto proponen que el cordón del Plata se exhuma a los 22 millones de años, que es la edad de este único grano. Pero bueno, dejando de lado lo que sería la interpretación, y si nos basamos en el set de datos que presentan estos autores, vemos que en realidad hay consistencia entre los datos que ellos tienen y nuestras edades de enfriamiento de alrededor de 16 millones de años que encontramos con trazas de fisión. Porque este método uranio, torio, helio, apatito está indicando una exhumación previa a los 14 millones de años y uranio, torio, helio, zircón está indicando edades, bueno, probablemente que reflejan edades de cristalización, ¿no? Por eso son tan antiguas. Entonces, vemos que los datos presentados por estos otros autores no excluyen nuestra propuesta de un evento de rápida exhumación a los 16 millones de años del cordón del Plata y del cordón del Portillo. Bueno, entonces, veamos un poco qué es lo que pasa en las cuencas sedimentarias, a ver qué correlato hay entre el pulso orogénico que estamos midiendo con exhumación y lo que registran estas cuencas. Bueno, la cuenca de Cacheuta es una cuenca neógena que está ubicada al este de lo que es el sistema de fallas de la Carrera. Tiene un relleno silicoclástico de más de 2.000 metros de espesor. Los trabajos pioneros en esta cuenca son los de Irigoyen, con Y, que definió 5 unidades formacionales. Y los primeros trabajos en caracterizar y estudiar en detalle la estratigrafía de la cuenca son los de Irigoyen con I latina, que lo que hicieron fue hacer un estudio magnetoestratigráfico y de argón-argón, asignaron las primeras edades formacionales a esta cuenca y interpretaron el relleno de la cuenca en relación con los episodios de deformación en la cordillera frontal y la cordillera principal. Bueno, recientemente, Vuelo y colaboradores, en el año 2018, realizaron nuevas dataciones al relleno de la cuenca, en este caso son dataciones uranio-plomo, y también un análisis sedimentológico y de proveniencia a través de circones detríticos y de conteo de clastos en conglomerados y areniscas, que les permitió discutir y redefinir la cronología del relleno de la cuenca y su vinculación con la secuencia de migración de la deformación. Entre estos autores están varios de los colegas, tanto el grupo del IANIGLA como los norteamericanos que les mencioné al principio. Bueno, entrando en detalle en este trabajo de Vuelo, ellos lo que obtienen es una nueva edad para la base de la sedimentación, que indica que el inicio de la subsidencia en la cuenca comenzó cerca de los 19 millones de años, con la depositación de lo que es el miembro inferior y el miembro medio de la formación Mariño. Estos niveles están compuestos por la alternancia en ciclos granocrecientes de niveles arcillosos y arenosos, y también hacia el miembro medio hay grandes sets de areniscas entrecruzadas. Estos indican facies de baja energía, y la proveniencia les da que el aporte es de la faja plegada y corrida concagua durante estos niveles iniciales. Ellos interpretan entonces que esto está marcando una facie de fordip distal. Pero hacia el miembro superior de la formación Mariño hay un cambio importante en la sedimentología, las facies se vuelven más energéticas, aumenta el tamaño del grano, los ciclos granocrecientes ahora tienen una participación mucho mayor de niveles conglomerádicos, y este tipo de facies es interpretado como depósitos de fordip proximal,
resultado de la migración hacia el este, es decir, más cerca de la cuenca, del frente orogénico. La edad a la que se produce este cambio, es decir, la edad de lo que sería la base del miembro superior, está datada en 17 o 16 millones de años, según las nuevas dataciones uranio-plomo de este trabajo. Bueno, y en cuanto a la proveniencia, en este miembro superior de la formación Mariño, acá lo que vemos son las tendencias composicionales del conteo de clastos de conglomerados a través de la secuencia estratigráfica, y vemos que para la parte superior de Mariño se incrementa el material proveniente de la cordillera frontal, tanto las riolitas como las cuarzo-arenitas. Y lo mismo ocurre con la distribución de zircones detríticos, es decir, para el miembro superior de la formación Mariño se hace más prominente el pico de edades proveniente de la cordillera frontal, y a la vez que disminuye la contribución de lo que sería la cordillera principal. Entonces, bueno, lo que aprendemos o interpretamos del registro de la cuenca de Cacheuta es que registra un pulso de levantamiento y erosión del cordón de plata a los 17-16 millones de años, en el medio entre el miembro medio y el miembro superior de la formación Mariño. Este pulso de levantamiento coincide con las edades de enfriamiento que nosotros obtuvimos, y entonces está indicando que hay una buena correlación entre la exhumación en el interior orogénico y el registro sedimentológico en la cuenca. Pasemos entonces a ver qué pasa en la otra cuenca. Esta es la cuenca de Alto Tunuyán. Contiene un relleno de aproximadamente 1800 metros, distribuidos en 3 unidades que abarcan desde el Mioceno medio hasta el Plioceno. Los primeros estudios de detalle son los realizados por Laura Giambiaggi en su doctorado, donde estudia la procedencia de las distintas unidades a partir del conteo de clastos de conglomerados, y con posterioridad, en 2015, Porras y colaboradores obtienen nuevas edades uranio-plomo y realizan un estudio petrográfico de areniscas que les permite refinar el análisis de procedencia original de Giambiaggi. Bueno, veamos entonces un poco. Esta es la columna que presenta Giambiaggi con los distintos estadios de deformación de la cordillera principal y de la cordillera frontal, y esta es la secuencia evolutiva que presenta Porras y colaboradores 2015. Bueno, entonces vemos que ambos trabajos, para la sedimentación original de la cuenca de Alto Tunuyán, que es lo que se conoce como conglomerado Tunuyán, que tiene edades de 15 a 9 millones de años, ambos proponen que la procedencia era con un aporte de lo que sería la cordillera principal. Ya que, bueno, el conteo de clastos de conglomerados muestra una preponderancia de clastos de secuencia mesozoica, y también, bueno, las paleocorrientes predominantes son desde el oeste. Entonces, vemos que la depositación de esta unidad del conglomerado Tunuyán es coetánea con el levantamiento de la cordillera frontal que nosotros vemos con la termocronología, pero sin embargo la cuenca no se ve reflejado en el registro de la cuenca. ¿Por qué la cuenca no registra este pulso de levantamiento? Es algo que todavía no terminamos de cerrar, es algo que no terminamos de entender en este modelo, pero está bueno porque nos obliga a seguir estudiando y repensando las diferentes evidencias. Siguiendo con la sedimentación, por encima está la formación Palomares, que a partir de los 9 millones de años, en donde sí hay un claro aporte de la cordillera frontal, tanto en el conteo de clastos como también en la contribución de los zircones detríticos. Esto está evidenciando la cuenca de Alto Tunuyán, entonces lo que está evidenciando es un levantamiento de la cordillera frontal a los 9 millones de años, que no se ve, que no lo vemos nosotros a través de nuestros datos termocronológicos, porque lo que nosotros estamos viendo es que toda esta parte del Cordón del Plata y el norte del Cordón del Portillo se exhumó de manera rápida a los 16 millones de años. Entonces, lo que nosotros proponemos es que lo que la cuenca está registrando es el levantamiento local del sector sur del Cordón del Portillo a través, a los 9 millones de años, digo, ¿no? A través de un sistema de fallas independiente, que es este sistema de fallas del Portillo, que no afecta al Cordón del Plata. No hay actividad a los 9 millones de años
o no lo sabemos a ciencia cierta, en este sistema de fallas del Portillo, y tampoco registramos un pulso de levantamiento del Cordón del Plata para esa edad acá en la cuenca de Cacheuta. Entonces, resumiendo, cuando vinculamos los datos termocronológicos con el aporte que de las evidencias de las cuencas sinorogénicas, vemos que tenemos este evento de rápida exhumación a los 16 de gran parte del Cordón del Plata y el norte del Cordón del Portillo, a través del sistema de fallas de la carrera, mientras que se evidencia un pulso de levantamiento del sector sur, del Cordón del Portillo a los 9 millones de años a través de este sistema de fallas del Portillo. Veamos entonces cómo encaja estos pulsos de levantamiento en la secuencia de evolución de la deformación de los Andes para esta latitud. Vamos a ir viendo entonces los diferentes estadios evolutivos, y acá abajo la evolución a través de perfiles. A la izquierda va a estar el perfil que corresponde a lo que es la latitud del Cordón del Plata, y a la derecha a la latitud del Cordón del Portillo. Bueno, previo a los 16 millones de años, la deformación y el acortamiento se encuentra concentrado en la cordillera principal, donde se produce la fase principal de deformación de la faja plegada y corrida de Aconcagua, como le indican las evidencias estructurales en este sector, y el inicio de subsidencia en la cuenca de Cacheuta. Entre los 18 y los 15 millones de años se produce la migración hacia el este del arco magmático, pasa de estar ubicado en lo que es la cordillera principal occidental, el arco magmático de Farallones, a la cordillera principal oriental, en el arco magmático de Aconcagua, y a los 16 millones de años aproximadamente se produce el levantamiento de gran parte de la cordillera frontal a través del sistema de fallas de la carrera, como lo muestran nuestros datos de termocronología y también la sedimentación de la cuenca de Cacheuta. Bueno, entre los 12 y los 9, la deformación migra hacia el este, comienza a estructurarse lo que es la precordillera sur. Esto también está registrado en la cuenca de Cacheuta, y para los 9 millones de años se levanta o se estructura el sector más austral del Cordón del Portillo a través del sistema de fallas de la carrera, levantándose lo que quedaba de la cordillera frontal a esta latitud, como lo registra la cuenca de Alto Tunuyán. Bueno, finalmente, en los últimos 6 millones de años, el acortamiento está concentrado en lo que es la precordillera y en el frente de deformación de la precordillera, y se produjo, bueno, en la historia más reciente, la fragmentación del antepaís mediante el levantamiento de las sierras pampeanas, que ya excede a estos esquemas. Bueno, entonces, lo que vemos es una secuencia, en nuestro modelo de evolución, ¿no? Que resume las evidencias estructurales, sedimentológicas y termocronológicas. Vemos una secuencia de deformación que prograde hacia el este, desde el Mioceno hasta el Plioceno. Entonces, esto está reforzando el modelo orogénico conceptual de una vergencia oriental, es decir, de Andes que están creciendo hacia el este. Bueno, para ver, como les adelanté al principio, estos datos de exhumación aportan a los resultados de un proyecto en el que venimos estudiando el levantamiento de los diferentes sectores de la cordillera frontal. En el norte y en el centro tenemos datos de termocronología que indican que el levantamiento ocurrió a los 18 y a los 15 millones de años. Ahora podemos completar con estos datos del Cordón del Plata y Cordón del Portillo, que nos dan edades de 16 millones de años, y si a esos datos los podemos integrar con nuevos datos de proveniencia de cuencas sinorogénicas, como el trabajo de Willow acá en la cuenca de Cacheuta, o los nuevos trabajos de los últimos 2 años en la cuenca de Manantiales y también de las cuencas intermontanas de precordillera, vemos que el levantamiento de la cordillera frontal aparentemente fue sincrónico a lo largo del rumbo. Es decir, rechazamos esta diacronía, o este modelo diacrónico que proponía que la cordillera comenzaba a estructurarse al norte y después migraba hacia el sur. Y además, cuando analizamos este pulso de levantamiento en el contexto geodinámico de la somerización de la losa, vemos que este levantamiento es previo al establecimiento del flat slab. Estas son las reconstrucciones de Yáñez y colaboradores sobre cómo fue chocando la dorsal de Juan Fernández
y por lo tanto cómo fue estableciéndose el flat slab en cada latitud, y vemos que para los 18, o entre los 18 y los 14 millones de años, el punto de colisión está a los 20 grados de latitud y acá al norte de los 25, es decir, está bastante alejado de las latitudes que estamos estudiando nosotros. Por lo tanto, consideramos que el levantamiento de la cordillera frontal ocurrió durante una subducción de tipo normal. Bueno, entonces, pasando ya a las conclusiones, se realizó un estudio de termocronología detrítica de trazas de fisión en apatito en el Cordón del Plata y el norte del Cordón del Portillo, que nos permitió reconocer un evento de rápida exhumación durante el Mioceno temprano a medio, alrededor de los 16 millones de años. Interpretamos que esta exhumación estuvo asociada a la actividad del sistema de fallas de la Carrera. El evento propuesto se correlaciona bien con el registro sedimentológico de la cuenca de Cacheuta, al menos. Este pulso de levantamiento del Cordón del Plata a los 16 millones de años completa una secuencia de la deformación que se vuelve más joven hacia el antepaís, y esto es una evidencia a favor del modelo teórico orogénico de emergencia oriental. También vimos que esta propuesta de un levantamiento de la cordillera frontal en el Mioceno inferior a medio sería previo al inicio de la subducción subhorizontal actual y habría ocurrido en un contexto geodinámico de una subducción del tipo normal en relación a los esfuerzos compresivos generados en el retroarco. Bueno, y finalmente cuando integramos estos datos termocronológicos con los datos que tenemos para otros sectores de la cordillera frontal, rechazamos el modelo de deformación o de levantamiento diacrónico de esta unidad. Bueno, y por último, quiero recalcar esto, que este trabajo surge de la colaboración con colegas de diferentes lugares y también disciplinas, donde cada uno aporta desde su conocimiento, y eso hace que el modelo geológico que proponemos esté más nutrido, y que este tipo de investigaciones que realizamos, que implican estadías en el exterior y obtención de resultados analíticos, son solo posibles cuando hay una política de gobierno que destine presupuesto para realizar este tipo de investigaciones, ya sea a través de becas, subsidios o demás financiamientos. Bueno, y con eso termino todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Sí, vamos a esperar que lleguen por el chat. Muchas gracias, me he quedado medio impactado. Estás rompiendo un paradigma, no sé por dónde empezar. Ahora entiendo lo que el comentario del editor de Tectonics, por qué vos de alguna manera estás diciendo que el control de la subducción subhorizontal sobre la formación de orógeno andino a la latitud donde estás trabajando está subordinada a una subducción normal. Voy a ver si para mí o apenas termina tu charla es muy convincente. Debería de filtrar algunas dudas para hacerte preguntas. Así que voy a pasar al chat a ver qué hay en el chat. También, si los alumnos quieren, a ver qué tengo que... No puedo leer acá. A ver. A continuación te dejamos algunas preguntas que nos han enviado los estudiantes. ¿Estos análisis los realizaron ustedes mismos? De ser así y de existir, ¿cuáles son los inconvenientes a la hora de analizar las muestras mediante este método? Vamos a empezar por esa pregunta. ¿Cuáles son los inconvenientes a la hora de analizar las muestras mediante este método? Bueno, como lo mencioné, lo pasé un poco rápido, ¿no? Pero uno asume un montón de cosas en termocronología en general, y cuando está muestreando sedimentos modernos, más aún, una de las cosas que nosotros asumimos es que esa muestra que estamos sacando
Porque vos tenés una muestra donde después separás zapatitas y vos no sabés de dónde vienen esas zapatitas. Vos no sabés si vienen desde la parte más alta, de la parte más baja. Entonces, lo que uno asume, que no lo chequeamos, pero es una asunción en la que se basa el trabajo, es que esa muestra que estamos sacando representa de manera equitativa todo lo que está aflorando en la cuenca. Es decir, es como si fuéramos a la cuenca y sacáramos un pedacito de cada lugar. Eso es algo que se asume en el trabajo. En este y en la mayoría de los trabajos de termocronología en sedimentos modernos. Pero es algo que puede introducir un gran error o un gran sesgo en las edades, sobre todo cuando tenés rocas que tienen fertilidades muy distintas, es decir, rocas que tienen mucha apatita, entonces quizás te está aportando poco material, pero la mayoría de las zapatitas te vienen de ese lugar. Una de las ventajas que nosotros tenemos, y en esta zona en particular, es que la estructura es muy sencilla. O sea, lo que estamos analizando en general es qué pasó con toda la cuenca. No necesitamos saber diferentes sectores de la cuenca tuvieron historias termales distintas, porque la estructura es tan sencilla, se levanta todo mediante un único sistema de fallas, que es más fácil la interpretación en este contexto particular de estos cordones. Bien, ahí tengo, vamos a, ¿qué me pasa? A ver, María, si me podés ayudar, no sé qué me pasa, que se me bajó el chat. Bueno. La segunda pregunta de los alumnos, no sé qué me pasa con mi... Tenés que cerrar, Ana, la presentación, porque no vemos la pantalla completa, no podemos ver. Perfecto, ya está. Ahora sí. Bárbaro, ahora sí. Bueno, a ver, considerando que los sistemas fluviales drenan áreas muy diversas, tanto en edad, composición y tipo de rocas, la pregunta es, ¿todos los cristales de apatito son usados en el análisis o existen métodos para discriminar entre aquellos que pertenecen a rocas ígneas, sedimentarias, etcétera? Claro, bueno, eso es un poco lo que les comentaba recién de la fertilidad. Nosotros no lo hicimos, a veces se puede hacer que uno hace más de una datación en los mismos granos, entonces si vos haces uranio-plomo y entonces determinás la edad de cristalización de ese grano y después trazas de fisión en apatita, tenés edad de enfriamiento y edad de cristalización, y entonces eso te sirve para hacer quizás un poco más de proveniencia. A nosotros no nos interesa saber realmente de dónde provienen los granos, porque como la estructura es sencilla, lo que queremos saber es, en general, esa cuenca, de qué manera se exhumó. Entonces, no lo hicimos, pero es cierto lo que están remarcando ahí, que cuando uno tiene muestras de este tipo, tenés que asumir muchas cosas, entre ellas que la fertilidad de las distintas litologías está bien representada en tu muestra, y no, como decía antes, que una litología te aporta muchísimas zapatitas y otras nada, y entonces no estás representando bien tu muestra no está representando bien lo que está aflorando en la cuenca. Pero bueno, nosotros teníamos, por un lado, la ventaja de que la estructura es sencilla, y por otro lado también que las rocas, predominantemente todas tenían el aporte del choy-choy o de los granitoides, que es lo que más zapatitas nos está dando. Para eso hicimos este análisis de las curvas, las curvas ipsométricas. Pero sí, o sea, ahora, discúlpame que ahí estoy leyendo lo que ponen. Sí, no es lo mismo. Es otra de los alumnos. ¿Cómo? Claro, es como, ahí son preguntas que hace la agrupación de alumnos de geología, porque como en circones por ahí se distinguen derivados de rocas, bueno, no, son circones detríticos, no entiendo bien, pero hay otra muy interesante, mira, dice, teniendo en cuenta que las edades de exhumación indican que el levantamiento es anterior a la horizontalización de la placa, ¿cómo se determinó la edad de cambio entre la subducción normal y el comienzo de la subhorizontalización? Una pregunta de alumnos. Sí, bueno, eso nosotros lo sacamos de la literatura. Nosotros no estamos definiendo en qué momento comenzó el flat slab. Lo que nosotros vemos, o
a partir de estas reconstrucciones que yo les mostré de Yáñez, porque los modelos o las propuestas sobre la somerización de la losa implican que a medida que va chocando la dorsal de Juan Fernández, se va produciendo la somerización de la losa. Entonces, lo que nosotros vemos es que para el pulso de levantamiento que proponemos en el Cordón del Plata, la dorsal está chocando mucho más al norte, es decir, para ese momento ahí no hay flat slab, y los trabajos, bueno, de Ramos, desde Ramos y Colaboradores 1996 a Ramos 2002, plantean que las evidencias de flat slab a esta latitud, que son los 33.5 grados sur, comienzan a los 10 millones de años. Ese sería el origen del flat slab. Entonces, por eso en las propuestas originales que proponían que la cordillera frontal se levantaba a los 9, les pegaba justo con la somerización de la losa. Pero ahora, si proponemos un levantamiento a los 16, estaría ocurriendo bastante antes. El timing de la somerización de la losa a las distintas latitudes, por lo general se hace por ir viendo cómo migra la deformación y cómo va migrando el magmatismo también. Muy bien, bueno, nuestra secretaria de posgrado, Analía Becker, te felicita. Gracias. Lucas Fennel. Lucas. Hola Anita, tremendo laburo y hermosa la presentación, me encantó. Pregunta, ¿consideraron el efecto del clima a lo largo del tiempo sobre la exhumación de las rocas en ese sector? En particular, sería interesante analizar qué efecto tuvo el óptimo climático del Mioceno medio, el cual coincide con el evento de rápida exhumación que ven ustedes en sus muestras a los 16 millones de años. No tuvimos en cuenta el clima. De hecho, no, consideramos que el clima no varía grandemente. O sea, a lo que apunta Lucas con la pregunta es que vos podés tener erosión, ya sea porque generaste un relieve nuevo cuando tuviste un fallamiento, que es lo que proponemos nosotros, o sea, una erosión porque hubo actividad tectónica que generó un relieve, y lo que propone Lucas es, quizás tú no tuviste ninguna actividad tectónica y en realidad tuviste una intensificación de la erosión por una cuestión climática. Nosotros esto no lo testeamos, pero sin embargo hay otras evidencias de que había una migración de la deformación hacia el este en la deformación y que por lo tanto hubo un fallamiento en ese lugar. Pero no nos metimos para nada con cuestiones climáticas. Bueno, Florencia Milanese, clarísima la presentación, te felicita. Julieta Suriano, ojo, ¿está modelada la subsidencia en la cuenca? Eso lo dice en respuesta a lo que estábamos hablando recién del clima, que también, claro, hay evidencias de subsidencia. Está bien. Bueno. Y que para que eso subsida, para que subsida, sí, entonces tenés que estar generando un relieve, ¿no? Tenés que tener un alzamiento topográfico. Eso es lo que apunta Julieta. Si no, mientras llega algo del chat, te hago una pregunta. Sí. Es como para ampliar un poco. Porque gente con la que vos trabajás conoce muy bien la latitud al sur, o sea, en la zona de Malargüe, Neuquén. Como vos estás proponiendo que una subducción normal tiene que haber tenido mucho acople en el Mioceno medio, produjo el levantamiento de la cordillera frontal, ¿qué has discutido con la gente que trabaja más al sur? ¿Ocurre lo mismo? Sí, yo más al sur la verdad que no conozco, no sé bien, pero lo que estamos viendo es que tanto, bueno, en este sector que es en el que he trabajado yo, entre los 35 grados sur para el norte hasta los 30, que gran parte del levantamiento del orógeno se produjo durante una subducción normal, no solo en la cordillera frontal, como mostré yo en este trabajo, sino también en la precordillera. Gran parte de la precordillera se estructuró durante la subducción normal, es decir, previo a la somerización. Entonces, estaría subestimado el efecto que puede tener la subducción ya per se en generar topografía. Bueno, también te saluda María, nuestra organizadora del
del ciclo de charlas. Gracias. No veo nada más, no veo más preguntas en el chat, no veo. Bueno, fue un placer, Ana, porque realmente creo que si tu investigación con esta hipótesis de que una subducción normal nos está explicando gran parte del levantamiento del orógeno andino, llega a tener un amplio consenso, vas a hacerla, o tu grupo estarán como Sí, quisiera aclarar estableciendo eso, un ¿no? paradigma. Quisiera Están aclarar eso, estableciendo un nuevo paradigma. Claro. Es algo que venimos que se viene planteando en los diversos trabajos del grupo, no es algo que surgió con este trabajo ni con estos datos termocronológicos nada más, sino que es como una de las conclusiones del final. Es un modelo que se viene generando a partir del trabajo de muchas disciplinas y de muchos investigadores de este grupo. Supongo que JFM debe ser José, ¿no? Mezcua. José Mespa, ¿qué dice? Dice, más al sur coincide con una época de acortamiento importante en la faja plegada y corrida de Malargüe. Gracias, José. Vanessa Lidua te saluda, muy buena. Bueno, algún día, por eso, reitero mi invitación que venga, espero que algún día pueda venir, te vamos a mostrar las sierras pampeanas que sin flat slab es imposible de explicar. Bueno, esa es otra historia. Las sierras pampeanas es otra historia. Yo te digo, hasta precordillera quizás con la subducción normal lo manejamos. Sierras pampeanas desde ya necesitamos un poco más de ayuda. Bueno, no sé, estamos muy agradecidos, Ana. Bueno, muchas gracias. Agradecido. María, ¿querés, María o algún alumno, saludar? Si no, vamos a dar por terminada la charla de hoy. ¿Vas a hablar, María? No, muchas gracias, Ana. Excelente la charla y bueno, esperamos que nuestros alumnos la hayan podido aprovechar. Bueno, cualquier cosa estoy disponible para que me manden dudas por mail o lo que sea. Y el intercambio que propongan. Genial, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, en nombre de los estudiantes. Gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Y felicitaciones por el ciclo de charlas que estuvieron haciendo. Muchas gracias.